Merino habría tenido la pretensión de renunciar, pero prefiere que el Congreso lo vaque o lo destituyan de la mesa directiva del presidente como presidente del Parlamento, porque según otros señalan que solamente está como presidente encargado, que no deja de ser presidente del Congreso, y eso la verdad genera para muchas interpretaciones y hasta confusiones. Lo cierto y real es que estamos en una situación bastante compleja de los últimos, después de la renuncia por fax de Alberto Fujimori, no hemos vivido una situación de ese nivel de clima político que terriblemente está afectando a todos los peruanos. Rosa Bartra, ex integrante de la bancada de Fuerza Popular, ex parlamentaria, se encuentra con nosotros en el contacto en esta parte del programa. Señora Bartra, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Rumbo al Poder de Vescable. Gracias, Pedro. Muy buenos días, aunque la verdad no son tan buenos por los acontecimientos tan lamentables que estamos viviendo en los últimos días. Pero igual, como la esperanza es lo último que se pierde y el ánimo hay que mantenerlo al tope, buenos días. Sin embargo, para muchos, o bueno, muchos ya comienzan a buscar quiénes son los culpables responsables de esta crisis. Martín Vizcarra se encuentra en primer lugar, que es el responsable directo, y además que continúa con sus mensajes asusando a la gente en tema de protesta, buscando cierto rédito político. El Congreso mismo es el responsable directo con los actuales presentes. Sin embargo, también se regresa en el tiempo y se encuentra la bancada de Fuerza Popular como responsables de lo que fue el inicio de esta crisis de ingobernabilidad, que de desgobierno que se vivió en el país, señora Bartra. Pedro, la historia, el tiempo, la objetividad que te da el desapasionamiento, nos dirán y señalarán y deberán sancionar ejemplarmente a los responsables. Este no es un momento que reúna las condiciones adecuadas para poder señalar responsables. Sin embargo, sí hay un gran responsable que no debemos perder de vista y que los jóvenes cuya indignación comparto, cuyo enojo comparto y comprendo, no deben perder de vista de ninguna manera que es la corrupción, la madre de todo lo que nos está pasando. Esa corrupción que nos ha devorado literalmente y que no nos ha robado solamente dinero y que, como lo he sostenido a lo largo de todo este tiempo, nos robó ilusiones, nos robó esperanza, nos robó hospitales, carreteras, nos robó una educación que nos permitiera discernir realmente aquello que publican a través de la propaganda, de aquello que ocurre en la realidad, esa corrupción que se está defendiendo con uñas y dientes y que está capitalizando la frustración, el enojo, la rabia que sentimos todos frente al divorcio que hay entre quienes nos gobiernan y quienes somos gobernados. Creo que este es un buen momento para recordar quién es el enemigo y quién está haciendo esto, quién está provocando que en el peor momento de nuestra historia, en el peor momento en el que lo que más se requiere es unidad, en el que más se requiere consenso para poder alcanzar objetivos de patria, estamos cada vez más al fondo. ¿A quién le beneficia esto? ¿Y por qué provocan esto? Y, Pedro, otra cosa es, ¿cómo llegamos a esto? Cuando se viola el orden constitucional, cuando se permite pisotear la Constitución, cuando se aplaude un golpe de Estado y cuando se alienta la permanencia en el poder de un corrupto como Martín Vizcarra, que ahora ya tiene incluso impedimento de salida del país, no dado por el Congreso, sino dado por el Poder Judicial frente a la enorme carga probatoria que hay. Entonces, miremos bien. Ya, pero por ejemplo, en el tema de la bancada de Fuerza Popular, quiero regresar a su periodo al inicio del Congreso de la República. Yo conversaba la noche de ayer, casi ya a la medianoche, con Guillermo Aliaga, renunciante vicepresidente de la mesa directiva del Parlamento. Yo le preguntaba si hay algún mea culpa que habría que hacer, y mencionan que sí, que básicamente, en conclusión, los parlamentarios no han sabido calcular esta reacción ciudadana que se ha provocado un clima, y se ha tornado un clima bastante violento, con adultos mayores incluso protestando. Si no pueden salir a caminar, lo hacen con su cacerola, con su olla y su cucharón desde la ventana de su casa. Sin embargo, regresamos más atrás en el periodo parlamentario 2016 y se considera que Fuerza Popular fue el inicio del desgobierno que se ha generado con la fuerte presión ejercida sobre Pedro Pablo Kuczynski, a quien señalan no le dejaron gobernar, tanto así que lo sometieron también a 2 procesos de vacancia, solamente que en la segunda él tuvo que renunciar.
Y a raíz de eso entra Martín Vizcarra y ya conocemos todo lo que posteriormente sucedió. Disolución de ustedes y también la vacancia de Vizcarra. ¿Sienten que tienen parte, que tienen que hacer un mea culpa como políticos ante la ciudadanía? En primer lugar, Pedro, a mí no me corresponde responder a nombre de la bancada de Fuerza Popular Le ni del pregunto a usted partido Fuerza como Popular. ciudadana Yo, y yo ex tendría que apartarme por completo de cualquier opinión en nombre de, no formo parte, no formé parte del partido político, creo en la Constitución del 93 y en los postulados que nos han permitido crecer económicamente y que nos han dado estabilidad durante mucho tiempo. Creo que hay que hacer los cambios necesarios para poder adaptarla a los nuevos tiempos y creo también que a la corrupción hay que enfrentarla y que el señor Kuczynski no fue objeto de vacancia por actos que hubieran sido nobles, sino por actos que dieron cuenta de actos completamente indebidos en su relación con Odebrecht, y que no fue, y esto sí hay que decirlo, la bancada de Fuerza Popular la que presentó la vacancia. La vacancia la presentó el Frente Amplio, tanto la primera como la segunda. Y la segunda vacancia fue una vacancia impulsada, promovida, gestionada por el Frente Amplio y el señor César Villanueva. Era Martín Vizcarra el que estaba detrás de esa vacancia, que probablemente no se analizaron todos los elementos que estaban detrás de eso porque no se conocía la corrupción de y César Villanueva. los chats conocidos la semana que pasó terminan justamente Dando cuenta de eso. entrando una especie de confirmación de que Vizcarra estaba detrás de la Exactamente, vacancia de Kuczynski. entonces insistir, Pedro, en la narrativa de fue Fuerza Popular o fue el Congreso anterior el que se empecinó en la vacancia de Kuczynski es no recordar la historia. Justamente por eso le decía, dejemos que el juicio y la valoración de responsabilidades se haga con la cabeza ya un poco más calmada, se haga con un país encaminado. En este momento pero si Martín Vizcarra termina siendo, mire, lo que sí nos... Usted sabe que en periodismo siempre tenemos información que no podemos revelarla mientras que no tengamos la certeza, lo mismo que los políticos. Exactamente. Sin embargo, siempre conocíamos de cierta versión de que Martín Vizcarra habría interferido dentro del proceso de vacancia, habría negociado en contra de Pedro Pablo Kuczynski y que habría aparentemente una negociación entre Martín Vizcarra, cuando era embajador de Canadá, y la bancada de Fuerza Popular para que le dejen gobernar. Es por eso que se vivieron ciertamente 3 meses de paz en el país. Mayo, junio, julio. Julio se enrevesó todo tras su mensaje a la nación, con adelanto de elecciones, con no reelección de congresistas, con bicameralidad, con el referéndum, y además posteriormente salió el tema de los audios de la vergüenza, de los hermanitos del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta situación termina siendo en una u otra forma vinculante a Fuerza Popular, porque le reitero, habría supuestamente un pacto para que le dejen gobernar a Vizcarra, y tal es así que incluso en su momento Keiko Fujimori reveló de la reunión secreta que tuvo con el ex jefe de Estado, el vacado presidente. Si es que existieron conversaciones, incluso si estas fueron positivas y fueron para buscar la gobernabilidad del país, Pedro, hablando a nombre propio, yo jamás las conocí, jamás participé, porque yo creo decididamente que todos los actos deben ser públicos, deben ser sobre la mesa y que no deben existir acuerdos pactistas cuando se vulnere el orden constitucional. Creo que todas las conversaciones... ¿Todo decidía Keiko? Como por ejemplo en el chat no lo sé, de la y no botica, puedo... cuando Keiko decía que se levanten en aplausos protocolares, todo lo manejaba Keiko, decidía Keiko, la cúpula política de Fuerza Popular, y los congresistas solamente lo acataban. Pedro, mi conducta, y nuevamente voy a hablar de mí, siempre fue clara y siempre fue pública. No hago conversaciones que luego se contradigan con lo que hago públicamente. Creo que un político debe tener coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y esa coherencia, ya que me está preguntando a mí, creo que no se me puede reclamar. Creo que siempre tengo una posición que ha sido pública y que ha sido clara. Y que cuando se trataba de acuerdos de bancada, también decía que obedecen acuerdos de bancada porque eso es lo que se hace en democracia. En democracia se discute, se vota y se acata. Debemos en este punto recordar qué es la democracia. Pues la democracia son las reglas de las mayorías. De lo contrario caemos en la oclocracia,
que ya no es el gobierno de la mayoría ni de la razón, es el gobierno de la turba, el gobierno en el cual las emociones se desbordan y en el cual solamente se tiene que hacer aquello que manda, ya no una población indignada justamente y que tenga un plan, un objetivo de país, sino cuando caemos ya en la anarquía, en el caos. Y creo que de eso tenemos que salir. Para la evaluación, Pedro, de si hubo responsables y de quiénes fueron, por favor, este no es el mejor momento. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente comienza a decir, por ejemplo, ¿quiénes son los responsables? Y Martín Vizcarra, en este momento, Pedro, en este momento de nuestra historia, este momento que estamos viviendo, este Congreso lo puso el señor Vizcarra. El señor Vizcarra disolvió, pisoteó la Constitución, dio un golpe de Estado y provocó que la población eligiera. La población eligió y puso a este Congreso. La población eligió al señor Merino como congresista y, por lo tanto, al ser elegido presidente del Congreso, le correspondía, ante una vacancia, acceder a la presidencia de la República, porque así está escrito en la Constitución, 105 votos, que ahora se arrepienten, ya no creen, ya no estuvieron conscientes, lo cual es malísimo, malísimo, porque ninguna decisión que se tome en el Congreso debe ser irracional, pero esos 105 congresistas elegidos por el pueblo, luego de un golpe de Estado que el pueblo aplaudió y puso a este Congreso que promovió el señor Vizcarra, lo ha vacado, correspondería respetar eso. Pero si no hay en este momento el respeto a los acuerdos del Congreso que el pueblo eligió, que promovió el señor Vizcarra, que además llevaron a una vacancia por los hechos de corrupción del señor Vizcarra, terminamos dando vueltas, Pedro, alrededor de un solo personaje. Que es Martín Vizcarra. Un personaje que dio un golpe de Estado. El tiempo finalmente se aplica contra Martín Vizcarra, quien a hierro mata, a hierro muere. O el que siembra vientos cosecha tempestades. Si lo que se le vincula, por ejemplo, a Vizcarra es que estaba cocinando justamente con otras bancadas, con César Villanueva, quien luego fue su presidente del Consejo de Ministros, en ese momento se quiebra la bancada de Peruanos por el Cambio con el Ejecutivo, porque no estaban de acuerdo que el vacador sea jefe de gabinete. Termina siendo justamente aplicada para ese refrán. Siembra viento, cosecha tempestades. Y la tempestad terriblemente no se lo llevó a Vizcarra, se está llevando todo el país al despeñadero. En un proceso de vacancia, cuando ya no hay vicepresidentes, asume el presidente del Congreso y no asume la presidencia, asume las funciones con un único objetivo, que no haya vacío de poder y se realicen elecciones inmediatamente. Eso es lo que dice la Constitución. Explíqueme en ese punto, porque hay mucha confusión. Interpretación que se ha dado, por ejemplo, Merino, usted ha sido presidente de la Comisión de Constitución y es considero una voz autorizada para que nos explique un poquito más sobre eso. Merino se fue de la presidencia del Congreso de la República. ¿Ha dejado de ser presidente? Sigue siendo presidente del Parlamento y solamente tiene encargado el despacho de presidencia de la República para que no quede la silla vacía. Lo que dice la Constitución, y hay que explicarlo, ojalá la gente en este momento pueda escuchar, es que nadie tiene la vida comprada, Pedro, ¿o sí? ¿Usted sabe si va a vivir hasta mañana, hasta pasado? No. Entonces, si un presidente vaca por muerte, por renuncia, o por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso, entonces debe existir alguien para llenar el vacío que va a dejar la muerte, la renuncia o la vacancia. Ya, Mecha Arauz renunció. En ese caso viene el primer vicepresidente. Por eso es que cuando vaca Kuczynski por renuncia, accede el señor Vizcarra. La señora Arauz renunció. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que ante vacancia por muerte, renuncia o declaración de incapacidad moral permanente por parte del Congreso, accede en primer lugar el primer vicepresidente, en segundo lugar la segunda vicepresidenta y si eso ya no es posible, el presidente del Congreso. Pero en el caso de que asuman el primero o el segundo vicepresidente, asumen la presidencia. Es decir, conducen el país hasta completar el mandato, completar los 5 años. En caso de que no ocurra la sucesión del mando por el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, asume el presidente del Congreso, pero asume funciones, Pedro.
no asume el despacho de la presidencia, no asume el carácter de presidente, asume las funciones con un único objetivo, no completar el mandato, sino conducir inmediatamente hacia el proceso electoral. Como en nuestro caso, el proceso electoral ya estaba en marcha, ya estaba convocado, Merino asume la presidencia para conducir el proceso electoral y evitar el vacío de poder, conducir el país hasta que ocurran las elecciones. Entonces, yo no entiendo cómo es que aquellos que decían que Vizcarra se quede porque ya falta poco tiempo para las elecciones, ahora no comprenden que producto de sus decisiones, porque ellos votaron por este Congreso, porque así está escrito en la Constitución. Ahora no comprenden que falta poco tiempo para las elecciones y que lo que necesitamos en este momento es que el Perú vuelva a funcionar, Pedro. Yo le pregunto ahora, en el análisis político más allá del constitucional, ¿fue conveniente o era necesaria, cambio la pregunta, era necesaria la vacancia de Vizcarra estando a puertas de las elecciones? Pedro, el Perú vivía, y ahora se ha agudizado, ahora está peor, la peor crisis económica de su historia, el hundimiento económico más grande del planeta. Hemos visto cómo han muerto 100.000 peruanos aproximadamente, entre los oficiales y los que se han ocultado. Hemos visto la ruina moral de nuestro país, en el cual cada fin de semana, en lugar de preocuparnos cómo reactivamos la economía, se discutían las coimas que el presidente ha recibido. Sí, hemos pero visto en todo caso, ya entiendo su respuesta, pero en todo caso, la medicina ha sido peor que la enfermedad, porque mire cómo nos encontramos en estos momentos. ¿Y qué deberíamos hacer, Pedro? ¿Cuál sería la salida? ¿Qué es lo que vengo preguntando? Exactamente. ¿Y a quién le corresponde? ¿Y qué es lo mejor para la patria? ¿Qué es lo mejor para la patria? Por eso es que en este momento esa indignación, que la comparto, Pedro, he visto gente cercana a mí morir en estos días. He visto mi emprendimiento, el negocio de mi familia, quebrar durante estos meses. 2 millones de peruanos hemos padecido esto. Para terminar, señora Bartra, el Congreso tendría, conversaba con Aliaga y Aliaga me decía que tiene 2 alternativas. En la segunda coincide conmigo. Y también lo que sostengo. Si no hay quien encabece el gobierno del Ejecutivo, hay un Congreso ciertamente siempre deslegitimado. ¿A quién elegimos del Congreso para mesa directiva? No tenemos alternativas. Entonces, podría darse una sucesión al siguiente poder del Estado, el presidente del Poder Judicial, quien asuma las riendas hasta que sean elecciones. Al fin y al cabo, quienes celebran elecciones son del Jurado Nacional de Elecciones, con la OMPI, y el Jurado Nacional de Elecciones son jueces. Dentro de todo esto, es una alternativa. La segunda es elegir a un parlamentario probo, cambiar la mesa directiva en las siguientes horas. Sin embargo, la gente pide cambio de la Constitución. La gente pide que la Constitución cambie totalmente, tomando el ejemplo ocurrido en Chile. ¿Es momento para eso? A quienes piden el cambio de la Constitución habría que preguntarles en primer lugar qué cambio proponen y si la han leído y cuáles son los defectos que tiene esta Constitución a la que quieren cambiar. Habría que preguntarles si ningún congresista les gusta, ¿por qué los eligieron? Porque la lista de candidatos fue muy grande. Habría que preguntarles a dónde nos va a conducir el pisotear por completo el orden jurídico. Creo, Pedro, que ese es un momento en el cual todos debemos asumir lo que nos toca en esta crisis y colaborar sobre todo direccionando la energía de nuestros jóvenes para que puedan, con esa energía que los caracteriza, esa indignación que los está moviendo, convertirse en actores del cambio, pero un cambio que nos lleve a construir un Perú seguro, saludable, próspero y con oportunidades, no un Perú caótico, no un Perú sin capacidad de poder levantarse. Creo que los jóvenes tienen una oportunidad histórica para demostrar que pueden impulsar cambios positivos. Bien, señora Rosa Bartra, muchas gracias por la comunicación. Las gracias a usted, Pedro. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, vamos a regresar con más aquí en Vez Cable.